Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. La llegada de Álvaro Elizalde a la Moneda como ministro de la Secretaría General de la Presidencia ante la enfermedad prolongada de Analía Uriarte supone un fortalecimiento del llamado socialismo democrático en desmedro de la izquierda más radical que representa Gabriel Boric. La vieja guardia, que había sido tan criticada, está ahora más fuerte que nunca. Los sectores comunistas y frente amplistas han sido desplazados y hasta ahora van a jugar un papel menor en el comité político. La vocera, Camila Vallejo, se ha ido opacando, como ocurre a los cristales relucientes que se empañan y pierden brillo y transparencia. La planificación estratégica individual, el excesivo cálculo de la vocera de cuidar su imagen personal, su carrera, sus posibilidades, y solo eso le han jugado en contra. Al final, el mayor compromiso de Carolina Toá con el gobierno, incluso a costa de su imagen. En la última encuesta cayó 17 puntos su aprobación, enfrentando Toá la crisis ocasionada por el crimen organizado y el narcotráfico, muertes de carabineros, la agenda legislativa de seguridad, le ha aportado réditos en el poder gubernamental. Vallejo, la que quiso exponerse poco, condicionada además por su partido, el Partido Comunista, que mira con distancia las leyes en seguridad pública, ha perdido evidentemente influencia. Y no es tampoco un misterio que ante una Toá activa hasta Manuel Monsalve ha ido perdiendo protagonismo. Álvaro Elizalde tiene pretensiones presidenciales y eso no es ningún misterio. Abandonada la presidencia del Senado, volviendo entonces a ser un senador más, ha optado por el todo o nada. Si al gobierno le va bien, es candidato obvio. Sería el vocero de una buena gestión. Si al gobierno le va mal, no habrá candidato exitoso, aunque haya seguido en el Senado. O sea, es el todo o nada. Posiblemente Gabriel Boric no miraría incluso esa candidatura con antipatía, porque entregar la banda presidencial al militante del partido de Allende sería un evidente triunfo. Elizalde calcula que quedan casi 3 años de gobierno, que las cosas se pueden enderezar, que bajo la conducción del socialismo democrático se puede dar estabilidad al gobierno de Boric. Hay que recordar que el Partido Socialista
Recordémoslo, el Partido Socialista fue el primero que quiso hacer primarias junto al Frente Amplio y al Partido Comunista, y solamente no lo pudo hacer por la objeción que hubo de esos sectores con el PPD, que lo traía a cuestas. Recordemos que la candidata al socialismo, Paula Narváez, no apoyó a Yasna Proboste cuando la derrotó en las primarias, sino que de inmediato apoyó a Gabriel Boric, y que éste la premió con un exilio dorado como embajadora ante la ONU en Nueva York. Bajo la presidencia de Álvaro Elizalde, el Partido Socialista adhirió entusiastamente a la campaña de Gabriel Boric, a su programa de gobierno, tuvo muchos convencionales constituyentes y apoyó con firmeza el texto constitucional rechazado. No hay que olvidar que el Partido Socialista tuvo muchos representantes en la convención fracasada. Elizalde, sí, Elizalde fue compañero de curso de Carolina Toá, desde el colegio hasta la universidad. Tienen una relación antigua, madura. El binomio Toá-Mario Marcel. A ese binomio se agrega ahora Elizalde. Elizalde también es compadre, ¿sabe de quién? De Ángel Valencia, el nuevo fiscal nacional. Y Patricia Roa, la esposa de Elizalde, ella es extremadamente influyente, es amiga de Janet Jara, la ministra del Trabajo militante del Partido Comunista. O sea, Elizalde llega con autoridad y llega con relaciones. Mirando así las cosas, el Frente Amplio y el Partido Comunista, eso que se llama Prodignidad, se ve más empequeñecido, menos relevante. Para decirlo de otra manera, ¿qué fue de Giorgio Jackson? Hace días, polémica mediante que Paulina Bodanovich, el senador Juan Luis Castro, Natalia Piergentili, vienen pidiendo sincerar las cosas, depurar el programa, o sea, un realismo, pero esta vez con renuncia. O sea, sumergirse en el realismo para determinar las cosas, aquellas cosas que se pueden hacer. La carta enviada por los presidentes de Renovación Nacional, UDI y Evópoli, de hacer una sola negociación con reforma tributaria, pensiones, salud, royalty minero y leyes sobre seguridad pública, ha sido un duro golpe para el gobierno. Entonces, hay que depurar el programa y será Elizalde el encargado de desenredar toda esta madeja. Hay una derivada en todo esto, como dicen ahora, es que el puesto dejado por Elizalde, el puesto senatorial dejado por Elizalde, sería ocupado por Paulina Bodanovich en esa especie de sueño de ocupar una silla curul sin someterse a la aprobación ciudadana. Dicen que eso lo haría, además, sin renunciar a la presidencia del Partido Socialista. Esto está provocando más de alguna crítica. Algunos creyeron, con cierto atolondramiento, que la llegada del ex senador a la Moneda significaba que el presidente había optado ya por una política más moderada, más de centro, menos maximalista, que ya había internalizado que debía jerarquizar sus prioridades, o sea que había optado por el socialismo democrático en detrimento de la Prodignidad. A mí me parece que eso no es así, que todavía debe correr agua bajo el puente, que los plazos se deben todavía estrechar, que hay que esperar la elección del 7 de mayo, porque ahí el oficialismo todavía tiene esperanzas. Y hay algo más. El tema de seguridad, todos lo sabemos, se ha tomado toda la agenda, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, pasando por todo el Frente Amplio, todos han debido someterse a la agenda de seguridad. Y la derecha está feliz, porque juega como de local ante la baja credibilidad que tiene el oficialismo en estos temas. Hay jolgorio, hay seguridad en la derecha. Aunque la inseguridad incluso permanezca en estos niveles, incluso aumente los problemas de seguridad ciudadana, en algún momento dejará de ser tema, aunque usted no lo crea. Los seres humanos se acostumbran a todo, incluyendo las cosas malas. Ya los muertos serán un asunto de común ocurrencia. Hace 2 o 3 años, si hubiesen aparecido los cuerpos de 3 personas asesinadas luego de ser secuestradas y extorsionadas, habría sido por lejos la noticia más importante, por lejos. Las primeras autoridades habrían hablado del asunto y se habría creado un grupo investigativo especial. Pero ahora eso no ocurre. Los que secuestran y extorsionan saben desde ahora que la cancha ya no es tan pesada. Nos acostumbramos y cuando ya la seguridad en algún momento no sea tema, volverán los otros temas, los que dieron lugar al estallido.
Ahora la derecha está tranquila, sin entender que hay fecha, como siempre, de vencimiento. Entonces la izquierda trata de capear el temporal esperando su oportunidad. En este escenario, la moderación del Partido Socialista, la moderación ahora de Gabriel Boric, ¿es real o solo táctica? ¿La llegada de Elizalde significa un cambio de rumbo o es funcional a la espera táctica? ¿Cuánto de esa espera lo beneficia para lograr su eventual candidatura máxima? ¿Le competirá Toá en esos espacios? Estas son preguntas que todavía no tienen respuesta. La asunción de Elizalde es una derrota para Michelle Bachelet, jamás perdonada por el ex senador cuando fue despedido, cuando era ministro vocero de su gobierno. Y también es una derrota para Ricardo Lagos, quien ya en el ocaso jamás le ha perdonado la activa oposición de Elizalde para que fuera candidato presidencial por segunda vez. Gabriel Boric estuvo hace algunos días en ENADE, esa cita a la que concurre la élite empresarial y política del país. Un encuentro que congregó a 1.500 personas después de 5 años y versaba sobre la posibilidad de acuerdo en la diferencia. Todo esto son, usted sabe, encuentros amables, diplomáticos, de mucha sonrisa y de esperanza manifestada. De hecho, 8 veces los empresarios aplaudieron a Gabriel Boric mientras hablaba. Entre ellas, cuando habló de lo bien que lo hace el gobierno en materia económica, en control fronterizo, en su derecho a cambiar de opinión, en seguridad pública. En todos estos casos, cuando habló de eso, los empresarios lo aplaudieron y lo aplaudieron con intensidad. Porque los anfitriones, eso indica la buena educación, siempre tienen que ser amables con el invitado. El presidente, en este discurso, invocó su derecho a cambiar de opinión, recurriendo al erotema, o sea, a la autopregunta. Dijo, ¿qué dijo Gabriel Boric? Textual. ¿Hemos aprendido entonces? Pregunta. ¿Hemos aprendido entonces? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir en el camino? Se preguntó. Por supuesto, se respondió el mismo. Hay quienes acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embiste tosudamente contra la realidad, aunque lleve al país por un mal camino? No me imagino que ustedes en sus empresas confíen en este tipo de liderazgo, en liderazgos mesiánicos. Una gran autocrítica, porque como que estaba reconociendo que algunos de sus pensamientos podían llevar al país al desastre. El asunto es que el presidente ha cambiado muchas veces de opinión. Porque, por ejemplo, indultar a 2 asesinos frustrados de policías para después, al poco tiempo, lamentarse de la muerte de policías son extremos de distancia astronómica. Pero el presidente tiene razón. Hay derecho a cambiar. Todos nos hemos equivocado y si nos damos cuenta, forma parte de la honestidad cambiar. El asunto es que resulta fundamental dar razones. Es importante dar fundamentos, explicar. Solo así es creíble, más aún cuando ha habido mutaciones constantes, porque si no se corre el riesgo de asemejarse a una simple veleta. Más aún, las autoridades públicas, por ejemplo los presidentes, están sujetos al escrutinio público, de ahí que no es una simple opción, sino que es un deber dar explicaciones. Y hasta ahora, esas explicaciones no se han escuchado. En definitiva, ¿hay cambio de rumbo o solo más muñeca política? ¿Hay priorización o solo jugadas de espera para guardar otra oportunidad? Esta indefinición, lo hemos dicho en otras columnas, ha llevado al gobierno a un evidente inmovilismo. Elizalde llega a la Secretaría General de Gobierno después de gozar de un muy buen ambiente en la Cámara Alta como presidente del Senado. Ahora, no es seguro que ese buen ambiente exista para él en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista son importantes. Además, ya no va a ser el Elizalde colega senador, sino que es el ministro de un gobierno que cuenta con una amplia oposición. O sea, va a jugar un rol distinto. La buena onda empresarial en ENADE duró poco, porque solo unas horas después de que el presidente habló, lo aplaudieron, llamó a cortar posiciones, a ceder, a llegar a acuerdos,
el presidente, mediante cadena nacional, anunció la política nacional del litio. ¿Y qué dijo? El litio va a estar bajo la administración estatal, así de simple. Las concesiones actualmente existentes tendrán que ser renegociadas. Y empezaron los lamentos empresariales, con eso de que no nos había dicho que acercáramos posiciones. ¿Es que no nos ha dicho que habría espacio para todos? El lamento o las voces enojadas, las que decían que ahora sí, eran todo un coro de niños empresarios, que se sentían engañados, defraudados. O sea, la buena onda se extinguió en un abrir y cerrar de ojos. Sobre el litio, yo diría que hay dudas sobre su futuro. Algunos dicen que tiene mucho futuro. Otros dicen que se están desarrollando baterías en base al sodio, un elemento muy abundante en el mundo. La verdad es que el desarrollo tecnológico hoy tiene tanta velocidad, tanta rapidez, una velocidad exponencial, por lo que se debe dudar que una tecnología tenga larga vigencia en el tiempo. Entonces, crucemos los dedos para que el litio sí tenga mucha vigencia. Chile posee grandes reservas de litio, otros países también, pero Chile tiene muchas. Hay litio además en varios lugares, pero hoy solo son explotados yacimientos que están en el Salar de Atacama, solo yacimientos que están ahí. Hay 2 empresas que extraen litio en Chile, Soquimich, cuyo mandamás es Julio Ponce Lerú. Él está asociado con los chinos de Tianqi, y la otra empresa es la norteamericana Albemarle. Ahí también están los chinos de Tianqi. Yo quiero decir que este asunto de que los chinos estén en las 2 empresas, solo 2 empresas que hay en Chile, fue autorizado por las autoridades de libre competencia chilenas en una resolución, yo diría, vergonzosa. Desde el Salar de Atacama se extrae el 30% del litio del mundo. Soquimich el año pasado extrajo el 70% del litio chileno. Albemarle el restante 30%. El Estado chileno, por ejemplo, Codelco, no cuenta con la tecnología, los conocimientos y la experiencia para extraer litio. Codelco sabe sacar cobre. La concesión de Soquimich vence en 2030, la de Albemarle en 2043. La nueva concesión de Soquimich fue otorgada en democracia en 1993. Cada día que pasa, la concesión de Soquimich, esto lo voy a decir algo obvio, vale menos, hasta que cuando llegue al año 2030 va a valer prácticamente cero. El presidente Boric dijo que los contratos se van a respetar, pero que impulsará la renegociación para llegar al resultado que quiere, que sea el Estado y solo el Estado el que maneje el litio con una participación minoritaria de los privados. La política nacional del litio se viene anunciando hace mucho tiempo en medio de incertidumbres legales y reglamentarias. Chile, de ser el primer productor mundial, ya es el segundo, y lejos de Australia, que es el primero ahora, y con Argentina, que no siendo un país minero, se nos acerca velozmente. Nos hemos quedado dormidos por la incapacidad de tomar decisiones correctas en medio de la incertidumbre. La decisión del presidente Boric provocó un terremoto en el sector. La agencia británica Reuters, especializada en temas económicos, habló de nacionalización, aunque es un error. Obligar a negociar un contrato por parte del Estado, quizás en forma obligatoria, se podría acercar un poco a eso. La acción de Soquimich, después del anuncio, cayó en picada, se desplomó en un 14,69% y en solo horas se fumaron 3.300 millones de dólares de la capitalización de Soquimich. El presidente Boric desea que el salar sea administrado por el Estado a través de Codelco. El problema es que Codelco no ha sido precisamente un ejemplo de buena administración en los últimos años. Sus inversiones han enfrentado agudísimos errores de ingeniería y no los paga nadie. Sus costos laborales son superiores a los de la competencia. Su producción ha disminuido muchísimo. Sus aportes al Estado han caído tanto que hoy día son la mitad de lo que entrega Soquimich, en medio además de acusaciones de corrupción cada cierto tiempo y de politización histórica de su administración. Como dije antes, Codelco administrará el litio sin hasta ahora saber nada de litio. De cumplirse el anuncio presidencial,
En el mercado de explotación del litio no habrá competencia porque solo habrá Estado administrando. La pregunta es si lo va a hacer en forma eficiente. Aquí hay que preguntarse además cómo van a reaccionar los chinos. O sea, el Partido Comunista Chino, ¿cuánto va a presionar? Porque los chinos no se andan con chicas. En todas las empresas chinas el Estado es preponderante. Los chinos compraron su participación en Sokimich pagando mucho. ¿Va a negociar Codelco entrar en forma mayoritaria en Sokimich, por ejemplo, ampliando el plazo de la concesión de 2030 quizás a cuándo? ¿Conviene hacerlo ahora y mantener a Julio Ponce Lerú en el negocio del litio o esperar hasta 2030, ya que está restando para el Estado más que Codelco, y después quedarse con toda la concesión? Yo diría, no solo los chinos son peligrosos, Julio Ponce Lerú también es peligroso. Recordemos que él financió todo el arco de la política chilena. Logró que Sokimich, en una rareza mundial, fuera incluso militante del PPD con sus cuotas al día, por si acaso. Julio Ponce Lerú conoce a todos los personajes y personajillos, conoce los aportes, conoce sus penurias, conoce sus miserias. Su asesor fue Enrique Correa. Julio Ponce Lerú puede ser un enemigo poderoso, y eso lo sabe, por ejemplo, bien Sebastián Piñera. El caso de Albemarle es más complicado, porque tienen concesión hasta el 2043 y por lo tanto tienen mucho tiempo para negociar. 2043, a esa fecha quizás que será de Boric y de su equipo. Los empresarios, que horas antes habían aplaudido a Boric en su alocución en ENADE, en eso de haber aprendido, yo aprendí, yo cambié, yo rectifiqué, se manifestaron horas después, luego de este anuncio, sorprendidos. Un observador independiente podría decir que son estos empresarios, unos crecidos inocentones que desde sus posiciones dominantes han perdido agudeza. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo: nos sorprenden los anuncios del gobierno que relega a un segundo plano al sector privado, dejando al Estado como controlador en cualquier proyecto futuro que involucre el litio. No están dados los incentivos suficientes para que las empresas privadas inviertan en el desarrollo de la industria. La SOFOFA mandó una declaración pública. Dijo: con preocupación y sorpresa recibimos el anuncio realizado anoche en relación a la política nacional del litio, en momentos que necesitamos reconstruir las confianzas entre todos los actores de la sociedad y especialmente entre el Estado y el sector privado, y así fortalecer la cooperación pública-privada para resolver los desafíos que tiene nuestro país. El gobierno propone relegar inexplicablemente a un segundo plano al sector privado en el desarrollo de la industria del litio. Y agregaron: menos aún se entiende esta propuesta a menos de 12 horas de haber expresado la importancia del rol del sector privado en el desarrollo del país en la reciente ENADE. Comenzaron a llorar los empresarios y se sintieron defraudados rápidamente. El asunto es que resulta complejo, es verdad eso, que privados inviertan en empresas en que no tendrán nada que decir en la administración, y menos en empresas estatales en que las decisiones muchas veces son políticas. Los aumentos salariales al final del día lo deciden en La Moneda o en el Ministerio de Hacienda. Las huelgas, si son ilegales, serán comprendidas y en que las inversiones también se resolverán desde la política de turno. El presidente Boric, ante todas estas críticas, reaccionó y dijo que habrá un proceso de diálogo para recoger las visiones y, dijo así, las visiones y saberes. Y aquí sí que no entendimos bien. Porque la política nacional del litio se ha anunciado una y otra vez y se ha trazado una y otra vez. Por lo tanto, estimábamos que ya estaba resuelta, decidida, conversada y por lo tanto esta era. Por eso se había demorado tanto. Mientras tanto ha habido parálisis. Entonces nos preguntamos por qué no se conversó antes. ¿Por qué ahora habrá un proceso de diálogo? O sea, el anuncio que hizo el presidente no es el de una política, sino que el de una negociación que se abre. Mario Marcel, el ministro, agregó un elemento más. Dijo que el anuncio presidencial fue solo para proyectos de gran relevancia. ¿Cuáles son los otros proyectos? ¿Qué régimen tendrán los otros? ¿Qué proyectos son los que tienen menos relevancia? Es evidente que esto requerirá de una ley. Hay trabajo, por lo tanto, para Álvaro Elizalde. A propósito, qué ausente ha estado en todo esto la ministra de Minería, Marcela Hernando.
es como una especie de fantasma. No sabemos si la ministra existe o no. Y a propósito de Marcel, él también estuvo en la NADE. Habló en un escenario difícil y que lo soslayó. Dijo, a ver, nosotros vamos a tener este año el peor crecimiento de América, de toda América, vamos en realidad a decrecer. Vamos a tener el peor rendimiento económico. La caída de la inversión, la salida de capitales, la menor profundidad del mercado de capitales, la reducción de la posibilidad de obtener créditos hipotecarios con la disminución de la construcción, todo esto complica la economía chilena. Pero la verdad es que la presentación de Mario Marcel en ENADE en momentos se pareció a la presentación de la oficina de marketing de una empresa. Por ejemplo, entre las fortalezas del país mencionó, usted no me lo va a creer, pero es así, mencionó la escolaridad. Pero si nosotros tenemos la educación en el suelo, se han desaparecido 50.000 estudiantes de la educación media, de la primera educación y de la media, primaria y secundaria. Hemos perdido 2 años de clase, hemos sido uno de los países con la pérdida de clases más alta del mundo. Han caído los mejores colegios públicos y él dice que una de las ventajas de nuestra escolaridad, yo diría que hay que ser osado para decir que esta es una fortaleza. En la página 25 de su presentación dice que el alza de la delincuencia puede imponer costos adicionales para personas y empresas en resguardo de su seguridad. ¿Cómo puede? Cuando es evidente que en Chile las empresas que hoy mejor les va son las empresas de seguridad, porque ya se está gastando mucho en eso. Los costos se han incrementado por razones de seguridad, desde la contratación de las empresas de seguridad a los negocios y establecimientos que deben cerrar más temprano para no exponerse a los delincuentes. Muchos inversionistas han postergado sus decisiones por la inseguridad pública. Pero él dice que puede. Dijo también, sin dar mayores razones, que podemos llegar a crecer en un 4%. Y eso lo dice solo Marcel, porque todos los organismos internacionales dicen otra cosa. Hablan de crecimientos mediocres para los próximos años. Un dato, a propósito de esta exposición de Marcel. Los empresarios también lo aplaudieron, y con ahínco. En medio de esta especie de gelatina política, y por otro lado, se está jugando un partido que ha pasado bien desapercibido. Los ánimos se han encabritado en la llamada comisión experta que está redactando la Constitución. De las buenas palabras se ha pasado a un ambiente sumamente tenso. Desde ya convengamos que los expertos no son blancas palomas, esas palomas inocentes, no son vírgenes vestales impolutas, ni nada por el estilo. Son personas con claras ideas políticas, nombradas por los políticos, por parlamentarios, y que representan a sectores políticos. Están más o menos divididos por mitad y mitad entre oficialismo y oposición. Esta es la composición actual del Congreso, principalmente del Senado, pero no es necesariamente la expresión de la voluntad ciudadana que existe hoy día en el país. Para decirlo en simple, la presidenta de la comisión, Verónica Undurraga, fue partidaria de la Constitución rechazada. Alejandra Kraus, que es presidenta de una de las subcomisiones más importantes, la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, fue una partidaria apasionada del texto anterior. Exigirles ahora que abandonen sus ideas, su proyecto, su modelo de sociedad, solo porque los ciudadanos lo rechazaron, podría ser una mera utopía. Los expertos, estos expertos de la comisión, llegaron a un texto básico, un articulado, con bastante detalle, por unanimidad. Cuando esto ocurrió, se preveía entonces que podría producirse un milagro, o sea, un acuerdo. Pero los sectores más de izquierda reflexionaron, tomaron aire, sintieron las críticas, la rebelión de sus propias huestes, y estos sectores de izquierda ahora han retrocedido del acuerdo, estimaron que habían dado mucho y que era el momento de recoger cañuela, y lo hicieron mediante la presentación de cientos de mociones para modificar el acuerdo. 923, exactamente, una enormidad. El ambiente entonces se ensombreció y algunos hablan que incluso se envenenó. Ha habido intercambio de palabras duras, como cuando se habla de buena y mala fe. Se había acordado, por ejemplo,
que las personas podían elegir un sistema de salud, eso estaba acordado. Pero ahora sobre eso ya no hay acuerdo, porque dicen sería constitucionalizar las ISAPRES, dicen en el oficialismo. El asunto es si los privados van a poder administrar cotizaciones, por ejemplo seguros, o solo podrán realizar prestaciones de salud. Por ejemplo, ahí está el nudo. En el proyecto constitucional rechazado se establecía que los trabajadores podían hacer una huelga en cualquier momento, por cualquier tiempo y por cualquier causa, libertad total. En el proyecto actual se estableció que la huelga debía ser reglada, pero ahora hay diferencia con el derecho a huelga. También hay diferencia en cuanto a la creación de empresas estatales, diferencias sobre los derechos de agua, la protección a la vida, la libertad religiosa, el derecho a reunión, si la paridad es solo de entrada o también de salida, y suma y sigue. ¿Habrá reflexión o negociación? La negociación, eso de lo que los romanos decían, do ut des, te doy para que tú algo me des otra cosa. Si eso es así, si hay una mera negociación, doy para que des, podríamos volver al constitucionalismo, lo Frankenstein. Eso ya lo vivimos. Hay una amenaza expresada por más de algún experto, que haya muchos encarajinados y que por lo tanto no se dé los quórum de 3/5 y que se llegue a entregar a los consejeros que se van a elegir el 7 de mayo un documento cumpliendo con la norma, cumpliendo con el mandato constitucional, lo van a entregar, pero podría ser una hoja en blanco. Y la historia de la hoja en blanco de la anterior constitución vuelve a repetirse ahora. Si ese peligro existe, la elección del 7 de mayo, hasta ahora con candidatos en general desconocidos, con campaña desabrida y parsimoniosa, puede cobrar una importancia insospechada. Los expertos deben entregar su propuesta constitucional después del 7 de mayo. Es posible que la elección los someta a la realidad o que, por el contrario, que cierto equilibrio de fuerzas que se produzca ese día electoral los haga más irreductibles en sus posiciones y que entreguen una hoja que quedará en la historia como la constitución no constitución, la de arréglenselas como puedan, lo que vendría a comprobar que ni siquiera los expertos tienen la solución constitucional para Chile. Vaya situación. Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es Decidef, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones.